Buen día, yo soy Roxana Rivas, estudiante del 10º semestre de Comunicación Social, Mención Corporativa de la Universidad Santa María Núcleo Barinas, Venezuela. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre los grupos, el desarrollo de los grupos y las etapas de desarrollo de los grupos. Si bien un grupo de personas puede crear un equipo, los grupos y los equipos son totalmente distintos y en la explicación del día de hoy hablaremos sobre el desarrollo de los grupos individuales tanto como en las organizaciones, al igual que los equipos como grupos de trabajo. Cuando hablamos de un grupo podemos decir que es la aglomeración o la unión de muchas personas o de dos más personas en las que se comparten las ideologías, también se comparten las opiniones y muchas más cosas. Ahora bien, cuando hablamos de los grupos en las organizaciones, podemos hablar de los equipos que se crean única y especialmente para un fin en específico que necesita cubrir esa empresa. Pero ¿para qué sirven los grupos? Los grupos nos pueden ayudar a nosotros a consolidar con algunos objetivos que tengamos que sobrellevar. También nos ayudan a tomar decisiones siempre y cuando se tenga la mayoría de pensamiento igual, ya que si no se puede crear una discrepancia. Y también se dice que los grupos son subsistemas que comparten o que se manifiestan con otros subsistemas, porque los subsistemas son uniones entre cada uno de los grupos o equipos que se pueda tener en una organización. Ahora bien, hablemos de los grupos en las organizaciones. Los grupos en las organizaciones son fundamentales porque de esto parten los comités, también parten los equipos de trabajo que nos pueden ayudar a sobrellevar o nos pueden ayudar a trabajar en pro de alguna meta que tengamos en la misma empresa. De igual forma, pues los grupos pueden ser formales o informales. Cuando hablamos de grupos formales, hablamos de grupos de empresas, de grupos de trabajo que única y exclusivamente se utilizan para este fin. Cuando hablamos de grupos, como por ejemplo se encuentran las tripulaciones de avión. Cuando hablamos de grupos informales, estamos hablando sobre, podrían ser grupos de amigos, grupos familiares o grupos sociales que únicamente se utilizan fuera de cosas formales como el trabajo. Ahora bien, hablemos un poco sobre las características de los grupos. Su composición se puede dividir entre heterogénea y homogénea. Heterogénea cuando no son iguales, cuando la mayoría no es igual o cuando no tienen las mismas ideologías ni los mismos pensamientos. Y homogéneas cuando son partes iguales que comparten las mismas ideologías, los mismos pensamientos, los mismos gustos y demás cosas. También podemos hablar que los grupos tratan normas o siguen reglas que se establecen entre ellos mismos, como por ejemplo el respeto, el compañerismo, la lealtad y demás. Entre estos podrían decirse los valores de un grupo. También hablemos de las funciones. Los grupos se crean para establecer funciones, bien sean personales, bien sean laborales, así sean informales o formales, porque cuando hablamos de los grupos formales se juntan para crear una función única y exclusivamente para el trabajo, para cumplir fines del trabajo, pero cuando lo hacemos de forma informal, tratamos de cubrir alguna necesidad que tengamos como personas informales, como personas comunes. También en cada grupo, bien sea de trabajo o no, se establecen las jerarquías o estados de cada uno. En cada grupo se necesita que se tenga un líder, un mediador o una persona, digámoslo así, diplomática, también complementos y demás. Siempre se necesita un líder porque es la persona que lleva o adelanta el grupo como tal. Y también hablemos de la cohesión o la unión. Esto tiene que ser una característica única y exclusiva de los grupos, porque sin la unión no se puede tener un grupo, bien sea heterogéneo o homogéneo. Cuando hablamos de grupos heterogéneos, bien sea que no sean iguales, siempre debe haber algo que los une, así sean que los individuos sean totalmente diferentes o con pensamientos diferentes. Pero cuando hablamos de la cohesión, cuando hablamos de la cohesión, de la unión, estamos hablando de que indiferentemente de los pensamientos o valores que ellos tengan, siempre debe haber algo que los identifique o algo que los consolide. Ahora bien, para poder consolidar un grupo,
¿Qué se necesita? Se necesita el poder tener un líder, una persona que guía a ese grupo para seguir adelante. También se necesita el poder tener mediadores o alguna forma en la que se esté unificando el grupo constantemente. También se necesita el poder estar apoyando a los individuos del grupo o estar capacitando a cada uno de estos individuos. Pero ¿qué pasa? Tenemos también equipos eficientes. ¿Para qué sirven los equipos eficientes? Los equipos eficientes podremos decir lo que son grupos utilizados para el trabajo o para cumplir una meta o un fin en específico. Cuando hablamos de equipos eficientes es porque se supone que se tiene el apoyo, también hablamos de claridad, se cubren metas y se desarrolla un buen liderazgo, bien sea de una o muchas más personas. Cuando hablamos de grupos o equipos de trabajo, muchas veces se suele tener un solo líder o una sola persona que desarrolle el liderazgo. Sin embargo, también se puede tener la rotación de cada uno de ellos y muchas organizaciones, como son las organizaciones benéficas, como por ejemplo Rotary Club International, ellos cumplen con esta misión. Ellos llegan a ser una rueda que rota constantemente sus líderes porque su ideología es el formar líderes para un futuro. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas de un grupo? Cuando tenemos grupos descentralizados que no están en un objetivo en específico, se pueden tomar decisiones prematuras. También se puede tener la dificultad entre cada uno de ellos, se pueden crear discrepancias entre todos porque no se tienen las mismas ideologías. Y por último, vayamos por la clasificación. La clasificación es sumamente importante porque cuando hablamos de clasificación podemos clasificar los grupos pequeños y los grupos grandes. Lo que a mí me gustaría llamar los grupos pequeños podrían ser tanto empresas o emprendimientos pequeños, si lo hablamos a nivel de organizaciones. También podemos hablar de grupos informales pequeños de 5 o menos personas. Cuando hablamos de grupos grandes, estamos hablando de grandes organizaciones, si lo vemos desde el punto de vista empresarial. Y también podemos hablarlos de 10 o más personas en un grupo, o bien sea 5 o más personas en un grupo. Entre cada uno de ellos se tiene una persona o un cargo en específico, como anteriormente estábamos hablando. ¿Qué pasa? Los grupos pequeños tienen el líder, el hacedor, el pensador y el conciliador. El líder es la persona que nos ayuda y nos guía todo el tiempo. El hacedor es el que desarrolla las ideas para poder llevar a cabo en este mismo grupo. El pensador es el que analiza estas ideas para ver sus pros y sus contras, y su conciliador es la persona que se necesita para poder crear esa cohesión o esa coherencia en el mismo grupo. Y cuando hablamos de equipos grandes podemos hablar de los cargos como el resolutivo, el implementador, el coordinador, el creativo, el cohesionador, el finalizador, el especialista y el impulsor. Ahora bien, cuando hablamos de todos los grupos en general, se debe decir que los grupos son de gran ayuda porque nosotros los seres humanos somos seres sociales. Bien, si estamos relacionados tanto en el medio laboral como en el medio, como si hablamos tanto en el medio laboral como en el medio personal. Cuando hacemos esto, cuando nos unimos con otras personas o creamos grupos, estamos creando la unión para poder desempeñar de una manera correcta y eficiente cada una de nuestras actividades o de nuestros objetivos o metas a futuro, al igual que compartirlos y ayudar a esas mismas personas que también están en nuestro grupo. Espero que haya sido de mucha ayuda esta pequeña información, esta pequeña explicación. Yo soy Valentina Rivas, estudiante del 10º semestre de Comunicación Social.